Para este proyecto vamos a utilizar dos palitos de helado o cualquier otro material. Vamos a ponerlos ahí juntos y vamos a hacer un agujerito aquí. El siguiente paso, de dos pedazos de metal que tengamos por ahí, le raspamos aquí, le damos un poquito de estaño y le raspamos aquí y le damos un poquito de estaño. Lo mismo aquí y aquí. Ahora la idea es de una aguja de estas que tenéis todos por casa, soldarla aquí. Para ello vamos a meter lo que es la aguja en flux, en pasta, para que suelde bien. Y hacemos lo mismo con la otra. Así nos va a soldar mucho mejor. Vamos a dar un poquito de flux. Y ahora soldamos con la aguja. Damos un poquito de alcohol y le pasamos un cepillito. Y nos queda así. Ahora vamos a soldarle un cablecillo ahí atrás. Y nos tiene que quedar así. Hacemos lo mismo con la otra. Esto que le he hecho es alcohol isopropílico, para limpiar un poquito la zona. Y nos tiene que quedar una cosa así. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a pegar estas dos piezas para que las agujas se nos junten. Pegamos la primera. Vamos a pegar este otro cachito de otro aquí, para que las agujas queden al mismo nivel. Sabiendo la postura a la que va, la marcamos y la pegamos. Y nos va quedando una cosa así. De un pedazo de tira de LED reciclada, vemos que ahí previamente se le dio estaño. Vamos a pegarla. La tira de LED la vamos a pegar ahí. Vamos a marcar. Vemos que es una tira RGB y que podemos conectarnos a cualquiera de estos colores. El rojo, el verde o el azul.
Vamos a utilizar un buzzer como este. Este es activo. Vemos su polaridad, positivo, negativo. Si queréis saber cómo fabriqué la herramienta para poder activar los buzzer, te dejo ahí una tarjeta. Pegamos el buzzer y pegamos una pila de 9 voltios. Colocamos el portapilas. Si no tenéis el portapilas, podéis soldar directamente lo que es la batería. Bien, ya que tenemos todo esto así, ahora vamos con la instalación eléctrica. Bien, ya tenemos todo preparado para hacer las conexiones. Identifiqué aquí esta punta como positivo. Veis que le puse aquí esta fundita de color rojo y esta de color negro. Ya organicé aquí un poquito los cables y nos queda aquí ahora para hacer lo que son las conexiones. La primera conexión que vamos a hacer es positivo de la pila. El positivo de la pila viene con el positivo del buzzer. O sea que positivo del buzzer y positivo de la pila van juntos. Y lo vamos a soldar aquí donde pone 12 voltios. Ahora la pinza esta de color negro sigue el cable por aquí y se une con el negativo de la pila. Y ahora nos queda por unir la pinza esta de color rojo que viene con este cable amarillo, se une con el negativo del buzzer. Y estos dos los tenemos que soldar aquí, o bien al rojo si queremos rojo, al azul o al green. Ahora yo lo voy a soldar aquí en el verde. Lo voy a soldar aquí. Bien, ya tenemos el proyecto terminado. Vamos a tocar ahí las puntas. Y este es el comprobador que tenemos para componentes SMD. Pero no solo nos sirve para componentes de montaje superficial, sino que prácticamente podemos probar prácticamente cualquier componente. No tiene por qué ser SMD. ¿Cómo va la instalación? Aquí tenemos nuestra batería de 9 voltios. El negativo de la batería va directamente a la punta negra. El positivo de la batería va al positivo de la tira de LED y el positivo del buzzer también va al positivo de LED. Luego el negativo del buzzer no lo vamos a poner al negativo de la batería, ya que lo vamos a poner al negativo de la tira y lo vamos a unir con esta otra pinza que es positivo. Lo que conseguimos con esto es que si hay alguna variación a la salida, por ejemplo una resistencia de distinto valor, pues nos lo va a detectar el buzzer. La tira que le colocamos es de 12 voltios y la batería que le colocamos es de 9, con lo cual no nos hace falta resistencia. No vamos a colocar ninguna resistencia porque no es necesario. Las propias tiras de LED ya normalmente ya traen sus resistencias de protección. No le puse ningún interruptor ni nada, ya que si no juntamos las agujas no se cierra el circuito, con lo cual no está consumiendo la batería. Solamente va a consumir la batería en el caso de que juntemos las dos agujas. Vamos a probar unos cuantos componentes y ver a ver qué tal trabaja la herramienta. Vamos a probar estas resistencias de bajo valor. Como bien sabéis, las resistencias no tienen polaridad. Vamos a probar aquí la primera.
Por el sonido ya nos damos de cuenta de que es una resistencia fusible, ya que prácticamente es como si fuera un cable. Si hacemos en el jumper, prácticamente si tuviéramos alguna resistencia cortada, aquí ya no se encendería ni el LED ni sonaría. Vamos a probar este fusible SMD. Ahí tocamos las puntas. Vamos a probar estos dos condensadores cerámicos SMD y aquí lo que hacemos con la herramienta es la prueba de carga y descarga. Ahí vemos que se cayó, vemos que ya no pita y ahora si le damos la vuelta, ahora aquí tiene que volver a pitar. Vamos a probar este otro. Ahí vemos que se cayó y ahora le damos la vuelta y debería de pitar. Vamos a probar estos dos condensadores. Si de este lado tenemos positivo, aquí negativo, entonces tenemos que colocarlo así, positivo y negativo. Debería de chillar un poquito y callarse. Vamos a probar. Ahí vimos que chilló un poquito y se cayó. Eso nos indica de que en un principio puede estar bueno. Y ahora vamos a probar este. Debería de chillar un poquito y callarse. Ahí chilló un poquito, prácticamente no sé si lo pudiste escuchar, y se cayó. Vamos a probar estas resistencias tipo puente. Vemos que tiene ahí 0. Con la herramienta no es muy fácil de probar. Vamos a mirar esta. Vamos a mirar estos transformadores de salida inverter. Vamos a probar aquí. Ahí ya veis que el sonido ya no es exactamente igual que antes. Vamos a probar estas dos. Vamos a probar este fusible de una fuente conmutada. Vamos a probar este diodo. Como bien sabéis, los diodos tienen polaridad. Ahí debería de pitarnos. Pero si le damos la vuelta, aquí como está montado en el circuito, podría pitar un poquito y callarse. En este caso no se calla por la carga del condensador, entonces lo recomendado sería sacarlo del circuito. Vamos a probar estas dos resistencias. Vemos que son de bajo valor porque nos suena mucho el buzzer. Este componente que aparentemente parece un diodo y no es un diodo, es una bobina. Normalmente lleva aquí pintadito de rojo y en la tarjeta nos aparece como L. Y por último vamos a probar estas dos bobinas SMD. Vemos que pone 470, 470Z, 470Z. Vamos a probarlas. Vamos a probar ahí la primera. Y vamos a probar la segunda. Como podéis ver con la herramienta podemos probar prácticamente casi cualquier componente. Hay que conocerlos un poquito para saber el comportamiento que van a tener tanto en el circuito como fuera del circuito, y sabiendo eso podemos probar prácticamente cualquier componente. Así que chicos, si te gustó el vídeo,
manita arriba, like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.